Comenzaremos con ¿qué es un óxido? El óxido es la mezcla del producto de la unión de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. Los óxidos se clasifican en dos tipos. Es óxido básico y óxido ácido o anhidro. Los óxidos básicos son compuestos químicos donde el elemento es un metal acompañado de oxígeno, y el óxido ácido son compuestos químicos donde el elemento es un no metal acompañado de oxígeno. Algunos ejemplos de óxidos básicos serían óxido de sodio, óxido de cobre o óxido de potasio. Y algunos ejemplos de óxidos ácidos o anhídridos sería dióxido de carbono o óxido de fósforo. Ahora les explicaré la formulación de los óxidos básicos, donde los óxidos básicos se forman con la unión de un metal y un oxígeno, donde se comenzará con la palabra óxido y después el nombre del metal, mientras los óxidos ácidos o anhídridos se forman por no metal y oxígeno. Los no metales son elementos polivalentes y pueden tener carga positiva o carga negativa. En este caso solo utilizarán carga positiva. El oxígeno siempre va a tener la carga de -2 y él va a ser siempre el anión. Comenzaremos con la nomenclatura tradicional de los óxidos básicos, donde esta nomenclatura tiene reglas que se basan en el número de valencia de los metales o cationes, ya que el oxígeno su valencia es de -2. La regla se utiliza en caso de que los elementos que son monovalentes, o sea de una valencia, el nombre del metal queda igual y solo se escribe la preposición. La nomenclatura tradicional de los óxidos ácidos o anhídridos se nombran con las palabras anhídrido y el nombre del no metal con una serie de prefijos o sufijos para indicar las valencias con las que se actúa. Utilizamos las valencias para hipo y oso para menor del número de oxidación, oso para el número de oxidación menor, ico para el número de oxidación mayor o único y per ico mayor de todos los números de oxidación. La nomenclatura sistemática de los óxidos básicos se basa en la fórmula ya establecida. Los índices son los que en una fórmula química nos dice el número de átomos y los subíndices son los que en una fórmula química nos dice el número de radicales. La regla marca que utilicemos prefijos de los números griegos de los índices, como nos muestra en la siguiente tabla, que es el número de átomos y el prefijo. El 1 es un mono y es opcional, el 2 es di, bi, el 3 es tri, el 4 tetra, el 5 penta, el 6 hexa, el 7 hepta. En los aniones es opcional, pero en los cationes se omite. La nomenclatura sistemática de los óxidos ácidos o anhídridos, este tipo de compuestos se nombran a partir de la cantidad de elementos que constituyen a su representación simbólica, empleando las raíces griegas de los números correspondientes, como por ejemplo el carbono tiene dos valencias positivas, 2 y 4. Cuando actúa el número de valencia 2, al combinarse con el oxígeno 2 menos, se forma el monóxido de carbono, como se representa en el ejemplo. En la nomenclatura de Stock en los óxidos básicos utilizamos los números romanos del número de oxidación o valencia de los metales o cationes, que tienen más de una, y a los cationes monovalentes no se le escribe su valencia en el número romano. No se le escribe el número de oxidación del oxígeno, ya que esta función química óxido básico siempre va a ser la carga -2. En la nomenclatura de Stock en los óxidos ácidos o anhídridos se nombra con la palabra óxido seguida de la preposición de el nombre del no metal, expresando con un número romano el valor de la valencia con el que interactúa con el oxígeno. Buenas tardes, compañeros. Soy Melissa García y les voy a explicar las sales. ¿Qué son las sales? Las sales
Son compuestos químicos fruto de un enlace iónico entre partículas químicas con carga positiva y otras con carga negativa. Son el resultado típico de la reacción química entre un ácido y una base, también conocida como neutralización. Entre sus propiedades se encuentra que las sales son solubles en agua, tienen puntos de fusión elevados, son compuestos cristalinos, tienen sabores entre salado, dulce, agrio y amargo. Su estructura es iónica y no poseen olor. Clasificación de las sales por composición. Las sales básicas o hidroxisales son compuestas por dos aniones y un catión. Las sales ácidas o sódicas se componen de dos cationes y un anión. Las sales neutras son producto de la neutralización total de un ácido y una base. Carecen de iones hidrógeno positivo y oxígeno-hidrógeno negativo debido a su carácter neutro. Las sales mixtas son compuestas por dos cationes o dos aniones distintos, que presentan iones diferentes de hidrógeno positivo y oxígeno-hidrógeno negativo. Las sales hidratadas son sales en cuya composición cristalina aparecen moléculas de agua. Otra forma de clasificar a las sales es por su número de elementos, las cuales se clasifican del siguiente modo. Las sales binarias presentan dos elementos, un metal y un no metal. Las sales ternarias presentan tres elementos, un metal, un no metal y oxígeno. Las sales cuaternarias presentan cuatro elementos diferentes, entre metales y no metales. Las sales se forman cuando en un ácido los átomos de hidrógeno son sustituidos por átomos metálicos u otros reactivos iónicos provenientes de una base o un álcalis. Esto generalmente ocurre en el proceso conocido como neutralización. Nomenclatura de las sales. En las sales oxácidas se sustituye la terminación oso o ico por la terminación ito o ato. Por ejemplo, si la sal proviene del ácido fosfórico, se llama fosfato. En las sales hidrácidas, que son ácidos que no contienen oxígeno en su molécula, se sustituye la terminación hídrico por la terminación uro. Por ejemplo, si la sal proviene del ácido clorhídrico, se le llamará cloruro. Las sales ácidas, es decir, que tienen átomos de hidrógeno sustituibles, se llaman indicando el número de hidrógenos no sustituidos en la molécula, usando el prefijo que les corresponda. Las sales básicas, con moléculas hidroxilo, se nombran indicando el número de hidroxilo según el anión central y finalmente el catión. En las sales hidratadas se denominan indicando la sal correspondiente y enseguida el número de moléculas de hidratación. Las sales tienen diferentes usos en las industrias humanas. En gastronomía, se utilizan como ingrediente en la sal común o bicarbonato de sodio. En la industria farmacéutica, se utilizan como laxantes y base de insumos médicos. Pero su uso industrial está muy difundido. Por ejemplo, son la base de extintores de fuego y de diversos materiales de construcción, entre otros. Hola compañeros, yo les hablaré acerca de los ácidos. Comencemos con su definición. ¿Qué es un ácido? A lo largo del tiempo han surgido varias teorías intentando definir qué es un ácido.
de las cuales podemos resaltar tres. La primera es la que nos proporciona Arrhenius, la segunda es de Bronsted y Lowry, y la última, que fue hecha por Lewis. Esas tres definiciones mencionan características que nos ayudan a entender qué son los ácidos. El avance más importante que realizaron se puede resumir de la siguiente manera, donde Arrhenius menciona que un ácido es aquel que, al disolverse en agua, aumentará la concentración del catión hidronio. La definición de Bronsted y Lowry menciona que una sustancia capaz de ceder protones es un ácido. En cambio, la definición de Lewis menciona que un ácido es una sustancia que recibe 2 electrones. Esas son características generales que nos ayudarán a definir qué es un ácido, ayudándonos a no confundirlo con otras sustancias como lo son las bases. Clasificación de los ácidos. Por su composición, los ácidos inorgánicos se pueden dividir en hidrácidos y oxiácidos. Los oxiácidos están formados por un óxido ácido y una molécula de agua. En cambio, los hidrácidos están formados por un no metal y un hidrógeno. A continuación veremos mejor cómo se forman los oxiácidos y los hidrácidos. Como habíamos mencionado, los oxiácidos están formados por la unión de un óxido ácido, o en este caso también se llaman anhídridos, que están formados por un no metal y un oxígeno, más una molécula de agua. Es importante mencionar que en los oxiácidos el oxígeno trabaja con la valencia de -2, y la fórmula general de los oxiácidos se puede resumir de la siguiente manera. Una molécula de agua más un óxido ácido da lugar a un oxiácido. En este caso, H2O es el agua, el óxido ácido está formado por un no metal más un oxígeno, y esto da lugar a un oxiácido que está formado por un hidrógeno, los no metales y el oxígeno. La cantidad de átomos que resulten en el oxiácido dependerá totalmente de la cantidad de átomos que estén en el lado izquierdo de la flecha. En este caso, la cantidad de hidrógenos, oxígenos y la cantidad de no metales que existan en la fórmula. A continuación veremos varios ejemplos de cómo se forman los oxiácidos para que quede más claro el procedimiento de cómo formular estos. A continuación veremos cómo se forman los oxiácidos y cuáles son sus puntos más importantes en estas reacciones. En nuestro primer ejemplo encontramos como óxido ácido al óxido sulfúrico, más la molécula de agua dan como resultado al ácido sulfúrico. Cabe resaltar que nuestro azufre está trabajando con una valencia de 6, dando de esta manera la terminación ico. Por otro lado, en el lado izquierdo de la reacción se encuentra un azufre, 4 oxígenos y 2 hidrógenos, dando como resultado 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos en el lado derecho. Se debe tener en cuenta que la cantidad de átomos de algún elemento debe ser igual tanto del lado izquierdo tanto del lado derecho de la reacción. Siguiendo con las mismas ideas, en el segundo ejemplo está el óxido cloroso. En este caso el cloro está trabajando con una valencia de 3 y el oxígeno de -2. Cuando se hace reaccionar con una molécula de agua, nos da como resultados 2 hidrógenos, 2 cloros y 4 oxígenos. Pero como todos son pares, podemos simplificarlo de manera que quede un hidrógeno, un cloro y 2 oxígenos, siempre y cuando añadamos un 2 antes del compuesto. En el tercer ejemplo vemos que tenemos el óxido selenioso. El selenio está trabajando con una valencia de 4 y el óxido siempre trabaja con la valencia de -2. Eso, cuando reacciona con una molécula de agua, da lugar a 2 hidrógenos, un selenio y 3 oxígenos, así llamándose ácido selenioso. Igualmente porque el selenio está trabajando con la valencia 4. Por otro lado se encuentran los hidrácidos, que están formados por un no metal y un hidrógeno. Los no metales que se pueden considerar para formar hidrácidos son flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y telurio, ya que los otros no metales generan otro compuesto. En este caso el hidrógeno trabaja con la valencia de +1,
Los elementos de flúor, cloro, bromo y yodo trabajan con la valencia de -1. Y el azufre, selenio y telurio trabajan con la valencia de -2. La fórmula general de los hidrácidos es la siguiente: no metal más hidrógeno. Como el hidrógeno trabaja con la valencia de +1, nunca se pondrá la cantidad de 1 entre el no metal y el hidrógeno. En cambio, sí se pondrá la valencia del no metal al hidrógeno para que sea neutra la molécula. Haremos algunos ejemplos de cómo se forman los hidrácidos para que quede de una manera práctica mejor entendido, aunque en realidad es muy sencillo su procedimiento. La forma en la que se realizan los hidrácidos es muy sencilla. Solamente se ocupa un hidrógeno que trabaja siempre con la valencia de +1 y los no metales que trabajan con ya sea -2 o -1. En este caso, en el primer ejemplo vemos que tenemos el hidrógeno más un azufre. El azufre trabaja con valencia de -2, por eso entre el hidrógeno y el azufre se pondrá el -2, y como el hidrógeno trabaja con la valencia de +1, no se pondrá nada en el lado del azufre. Como segundo ejemplo podemos ver que hay un hidrógeno más un flúor. El flúor trabaja con la valencia de -1 y el hidrógeno de valencia de +1. Así que como resultado de esta reacción se escribe HF, que es ácido fluorhídrico. Como tercer ejemplo, vemos que hay un hidrógeno y un bromo. El bromo también trabaja con la valencia de -1 y el hidrógeno siempre trabaja con la valencia de +1 en los hidrácidos. Así que de esta manera se pone el hidrógeno más el bromo, dando lugar al ácido bromhídrico. Propiedades generales de los ácidos. Los ácidos en general tienen varias propiedades que los diferencian de otras sustancias. A continuación mencionaré 4 de las propiedades importantes que tienen los ácidos. La primera es que los ácidos disueltos en agua suelen tener sabor agrio. De hecho, de esta manera antes se sabía si algo era un ácido disolviéndolo en agua y probándolo, pero viendo lo peligroso que son algunos actualmente, este método no sería válido. La segunda es que en soluciones acuosas, los ácidos cambian el color de las sustancias llamadas indicadores de ácido-base. Esto tiene un porqué, y es básicamente porque al disolver un ácido en agua, se producen ciertas moléculas que no se producen al disolver una base en agua, y viceversa. Estas moléculas reaccionan con los indicadores, haciéndolos cambiar de color. Gracias a eso podemos diferenciar las bases de los ácidos gracias a los indicadores. La tercera propiedad es que al disolver un ácido en agua, producen soluciones que conducen la corriente eléctrica. Esto lo veremos en un momento y está relacionado mucho con la fuerza de los ácidos. La cuarta es, los ácidos reaccionan con las bases para neutralizar mutuamente sus propiedades. Esta propiedad se basa en la capacidad que tienen los ácidos de reaccionar con las bases, dando lugar a la formación de sal y agua. Esta reacción se llama neutralización, pero se verá con más detalle en el apartado de sales. Fuerza de los ácidos. Hablemos de la fuerza de los ácidos. Los ácidos se dividen en ácidos fuertes y ácidos débiles. Mencionaremos algunas de sus características a continuación, explicándolas un poco. La característica más importante que tienen los ácidos fuertes es que se ionizan por completo o casi por completo al ser disueltos en agua. De dicha ionización que sufre el ácido al contacto con el agua, se producen iones de hidrógeno y iones del no metal del que esté formado el ácido. El hecho de que se formen iones explica que tengan una alta conductividad eléctrica. A continuación veremos un breve ejemplo de la reacción que tiene una molécula de agua más una molécula de ácido clorhídrico. Se puede observar que como resultado de esta reacción da lugar a un ion de hidrógeno cargado positivamente y un ion de cloro cargado negativamente. Todo esto en solución acuosa. Las imágenes que se encuentran aquí abajo explican de una manera más visual cómo es el proceso en el que ocurre toda esta reacción. Algunos ejemplos de ácidos fuertes
son el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido bromhídrico y el ácido sulfúrico. Para finalizar, hablemos de los ácidos débiles. Los ácidos débiles son aquellos que se ionizan parcialmente al ser disueltos en agua, a comparación de los ácidos fuertes. Esto da lugar a un pequeño aumento en la concentración de los iones de hidronio, mostrando también una baja conductividad eléctrica, ya que no se ioniza tanto como se ionizan los ácidos fuertes. Algunos ejemplos que podemos dar de ácidos débiles son el ácido fluorhídrico y el ácido fosfórico. Hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos? Son un anión diatómico con fórmula química OH, el cual consiste en el átomo de oxígeno e hidrógeno, el cual tiene una carga eléctrica negativa. ¿Cómo se forman? Se forman de un óxido básico, el cual el óxido básico se forma entre un metal más un oxígeno, creando así un OH. En este caso, como ejemplo, está el óxido de magnesio, que es el óxido básico, con más agua, creando así el hidróxido de magnesio. Los siguientes pasos son para nombrar los compuestos. En este caso hablaremos del compuesto hidróxido alumínico. Tengamos en cuenta que el estado de oxidación del aluminio es un +3, es un metal y es un ion hidroxilo, y en este caso sabemos que el OH tiene una carga negativa -1. El siguiente paso se hace por medio de la ley de espadas, que como sabemos el OH tiene una carga negativa de -1 y el aluminio de +3, y es como la regla de este pasa para acá y este para acá, que el +3 pasa del lado izquierdo a derecho y el -1 del derecho al izquierdo. También tengamos en cuenta que una vez hecho esto, el 1 no se anota, no se va a tomar en cuenta, o sea, es como un número de no importa que esté ahí porque no lo voy a tomar en cuenta de que es 1. Entonces en este caso quedaría el aluminio OH y aquí el 3. Por último, sabemos que el prefijo siempre va a ser hidróxido. Ya el sufijo dependerá si es muy menor, mayor o muy mayor. El aluminio es un metal con un solo estado de oxidación y como sabemos es 3, dando como terminación ico porque es mayor. De la siguiente manera, quedaría hidróxido alumínico. Las propiedades de los hidróxidos es que a temperatura ambiente son sustancias sólidas, mas sin embargo en el agua son muy solubles. También son irritables y nocivos para la salud, por ello no se recomienda el manipularlos. También son corrosivos y pueden generar unas quemaduras muy graves.